Bueno, buenas tardes a todos. A mí me gustaría tranquilizar al señor Zaragoza, porque bueno, tampoco lo vamos a meter en ningún lugar tenebroso, ni peligroso, ni vamos a quemar iglesias para que desaparezcan y prevalezca el laicismo, ni vamos a hacer nada ilegal. Yo no sé si usted sabe cómo se empiezan a hacer las cosas, y si conoce el dicho de que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Las redes se empiezan a hacer así, una por una. A lo mejor usted empieza las casas por el tejado, así le irá. Esta red, como digo, se está formando. Efectivamente, son 15 ayuntamientos a los que con el tiempo se irán sumando más, aunque si por ustedes fueran, efectivamente no se hubieran sumado ni uno, ni dos, ni por supuesto 15. Al margen ya de esto, para Izquierda Unida hoy es un día feliz y eso es lo que yo quiero celebrar con mi intervención, porque quisiera puntualizar que para nosotros lo que es una cuestión de sanidad institucional. Es defender la libertad de conciencia de todas las personas, incluso la suya, aunque no lo crea, y entendemos que la Iglesia tiene su espacio social y efectivamente que lo debe de tener, pero ese espacio debe de estar separado del Estado, en cualquier institución pública y, por supuesto, también en el ámbito municipal. Esto nunca ha supuesto un agravio para nadie y mucho menos para ninguna confesión, sino la expresión máxima de respeto. Como grupo municipal, como partido político, hemos defendido la laicidad en todas las instituciones donde hemos tenido presencia y, además, quisiéramos que esto no se acabara con esta moción, porque quisiéramos seguir avanzando con más medidas como son la solicitud del IBI por parte de la Iglesia, del pago del IBI por parte de la Iglesia de aquellas propiedades que no sean destinadas a culto y la investigación de las inmatriculaciones. Nada más, gracias.